Resumen del Catecismo para adultos. Buscad al Señor. Catecumenado. Tema 11. El hombre se aleja de Dios. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. En el principio, el mundo era un paraíso, un estado de perfecta armonía con Dios y con la naturaleza. Sin embargo, la desobediencia del primer hombre, que cedió a la tentación del diablo, trajo el pecado y la muerte, extendiéndose a toda la humanidad, pues todos han pecado. El mal existe porque el hombre, con su libertad, elige pecar. En el estado de pecado original, el ser humano carece de la gracia y amistad de Dios, y está inclinado al mal, no es completamente dueño de sí mismo ni de sus actos. Solo la gracia divina puede sacarlo de esta condición. El mal y el pecado son una negación de Dios, conocidos plenamente gracias a la revelación y a Jesucristo. Cristo nos libera del pecado, del mal y de la muerte, y nos concede la gracia de vivir como hijos de Dios. Como dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El primer pecado consistió en desobedecer a Dios y desconfiar de Él, abusando de la libertad y de la bondad recibidas. El hombre quiso imponer su propia voluntad por encima de la divina, pretendiendo ser como el Creador, y así fue contra su propio bien. Descubrió entonces su inclinación al mal y la presencia de muchos males que no proceden de Dios, que es sumo bien. Al rechazar a Dios como su Creador y principio, rompió el orden que lo unía a su fin último y a las demás criaturas. Satanás fue creado como un ángel bueno, pero, al rechazar radical e irrevocablemente a Dios y a su reino, se convirtió en enemigo suyo. Este rechazo definitivo, y no un defecto en la misericordia divina, es lo que hace que su pecado no pueda ser perdonado. Sin embargo, su poder no es infinito, pues sigue siendo una criatura. La Iglesia enseña que el sufrimiento humano, la inclinación al mal y la muerte son consecuencia del primer pecado de Adán, que heredamos todos y que se llama pecado original, la privación de la santidad y la justicia con las que Dios había creado al hombre. Este pecado se transmite a toda la humanidad y nadie puede salvarse por sus propias fuerzas. Aunque la naturaleza humana está herida, inclinada al mal y sujeta a la ignorancia, el dolor y la muerte, no está totalmente corrompida. Por el bautismo, que comunica la vida de la gracia de Cristo, se borra el pecado original y se devuelve al hombre la amistad con Dios. No obstante, la naturaleza permanece debilitada, por lo que es necesario un combate espiritual constante para vencer al mal. Tras el primer pecado, Dios envió al Mesías y Redentor para vencer el mal y levantar al hombre de su caída. Cristo pagó con su sacrificio la deuda de Adán ante el Padre Eterno. Dios, Padre lleno de clemencia, como el Hijo pródigo, que marchó hacia tu encuentro, te digo: he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cristo Jesús, Salvador del mundo, como el ladrón al que abriste las puertas del paraíso, te ruego, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Espíritu Santo, fuente de amor, confiadamente te invoco, purifícame, y haz que camine como hijo de la luz. Amén.